Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a una nueva edición de Cara a Cara. Hoy les tengo preparado un programa especial dedicado a nuestro país, y es que el Esequibo es de Venezuela. Y recientemente descubrimos un tesoro muy valioso, un asunto de Estado en el que todos tenemos que participar y estar orientados a lo que nos corresponde. Mi invitado del día para abordar este tema es Antonio Ecarri Angola, presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. También fue en su momento profesor universitario de Derecho Internacional y hoy en día candidato a la presidencia de la República. Bienvenido a la pantalla de Cara a Cara. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, Mildred, por esta oportunidad que me da. Gracias a usted porque, bueno, es catedrático, es un intelectual de nuestro país. Quiero aprovecharlo al máximo, sobre todo en relación a ese nuevo tesoro, a la situación que estamos viviendo con Guyana, esa disputa, el Esequibo, esa tierra que nos pertenece a todos los venezolanos y que durante tantos años ha estado como en el limbo y donde otros se están aprovechando de nuestras riquezas. Bueno, primero debo decirte, Mildred, que Venezuela está bendita por la providencia, por Dios. Justamente cuando estamos en una crisis terrible, cuando los venezolanos estamos después de 80 años de riqueza petrolera, de repente el país se nos vuelve triza. Estamos en medio de esta coyuntura tan difícil, política, social, de debilidad. Pues resulta ser que hay unas reservas petroleras y de gas importantísimas y de primer orden. Estamos hablando de un tesoro que nos puede sacar de abajo a todos los venezolanos. Resulta ser que tenemos, entre otras cosas, la plataforma del Tana. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta ser que eso está en las afueras del mar de la fachada atlántica venezolana y que contiene más de 38 billones de pies cúbicos de gas. Esos son miles de millones, y para los americanos son billones, y para otros son trillones de dólares. Eso es una barbaridad. Hay más de 32 mil millones de barriles de petróleo liviano, el más comercial del mundo. O sea, esto está hasta más importante que nuestra faja. ¿Por qué? Por la calidad del petróleo, no por la cantidad, por supuesto. Okay. Pero esto yo tengo que llamarles la atención a todos, como que estamos en medio de una peleadera, y entonces decir, ya va, vamos a poner atención que nos están robando. Pero además nos están robando nada más y nada menos que los tesoros que no sabíamos que teníamos en esta sucesión donde todo el mundo se está matando. Entonces resulta, y ahora voy a un tema que es importantísimo, que es por qué y qué nos están robando. Además, ¿qué nos están robando? ¿Por qué nos están robando esto? Fíjense, los territorios de Venezuela, y eso es muy importante. Eso viene, imagínense ustedes, el primer documento que se conoce es en 1494 del Papa Alejandro VI, autorizando a los reyes de España a hacer posesión y a descubrir y a conquistar estos territorios. Es decir, esto tiene un origen muy antiguo. Sí. Es decir, el Esequibo, que está acá, que ustedes lo han visto, que mucha gente incluso lo ha quitado de nuestras mapas, que a mí me parece una aberración terrible. Mira, yo recuerdo que una vez incluso en mi casa llegó alguien para un recuerdo para una maestra y resulta ser que era con un regalito con el mapa de Venezuela sin el Esequibo. Lo devolví. Porque eso siempre ha sido nuestro. Eso no es que nadie lo regaló, y es mentira, nadie aquí ha regalado nada, no, nadie ha entregado nada. De hecho, el mapa es así. El mapa es así, este es el mapa de Venezuela. El Esequibo es tan venezolano como Guárico, pero así este Esequibo que está aquí, que es además toda la fachada, si se quiere, oeste del río Esequibo, además que se llama Esequibo por Juan Esquivel. Esquivel es uno de los conquistadores y los descubridores, eso, y de ahí se debe su nombre. Esto no es un nombre inglés, esto no es un nombre holandés, esto es un nombre español, además. Entonces, todos estos estados, que es igual que el Delta Macuro, que Monagas, que Bolívar, pero cada vez que Venezuela, y después de su creación por la Real Cédula del rey Carlos III como Capitanía General, y cuando nos volvemos independientes y caemos en la Guerra de Independencia, ya comienzan a lo que yo llamo los históricos enemigos de Venezuela, quienes siempre tienen en todos los países, pues bueno, ganas de ir a robar, cual piratas, cual corsarios. Esos existieron, esos que ustedes ven en las películas, sí, eso existen. Ahora que tienen, por supuesto, unos nuevos rostros. Claro. Ahora no se ponen un parche en mitad del ojo, sino que ahora vienen con otro tipo de actitudes. Pero fíjense esto, que es muy importante que tenemos aquí.
A nosotros no solamente tenemos tierra firme, sino que tenemos, y eso no los enseñaban en la escuela, lamentablemente nuestra educación ahora es muy mala, pero existe la plataforma continental y el mar territorial. Recuerda que en las costas de Venezuela también hacia allá, esto también es nuestro. Es decir, que el mar que se proyecta desde el Esequibo y desde el delta Amacuro también es nuestro. Ok, este es el territorio en tierra firme llamado Esequibo. Esto tiene una proyección marítima. Esa proyección marítima que corresponde al Esequibo también tiene el delta Amacuro tiene su propia proyección marítima. En esas proyecciones marítimas, Guyana ha venido planteando e invadiendo, abriendo bloques, bloque Pomerón, bloque Scarborough, bloque Roraima, que son bloques para la explotación de petróleo y de gas, pero lo están haciendo en aguas venezolanas. ¿Por qué? Porque es la proyección marítima tanto del Esequibo como del delta Amacuro, del delta del Orinoco. Es decir, esa proyección hoy, el 80% prácticamente o el 85% de las licitaciones y los bloques que ha concedido Guyana son ilegales. Entonces, este bloque Pomerón, el bloque Scarborough y el bloque Roraima, entre otros bloques que está licitando todavía, son absolutamente ilegales y absolutamente ilegítimos. ¿Por qué? Porque solamente del territorio o de lo que le corresponde a Guyana, desde el punto de vista de proyección marítima, solamente es el 15%. Lo demás es totalmente ilegal y además que está sobre bienes que están en litigio y además sobre bienes, además sobre aguas que son venezolanas sin litigio, que es el caso de la plataforma del Tana y es el caso de toda la fachada atlántica venezolana, que además es nuestra vía de salida al alta mar. Línea de robo aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con esta parte aquí? Fíjate, esta línea, la línea del robo, es la línea que fija Guyana violando todos los tratados internacionales para decir que eso es de ellos. Pero resulta ser que eso no es de ellos. La línea real no es esta roja, es esta línea blanca, que es la proyección del delta Amacuro. Y ojo, que es una proyección que también viene fijada por el tratado con Trinidad y Tobago. Es decir, que esta línea trazada por Guyana entra en contradicción con las líneas de separación con Trinidad y Tobago, que es el tratado de 1990. Eso es lo que me estoy fijando. Esto quedaría como parte de Delta Amacuro, ¿no? Claro, todo esto es parte de Delta Amacuro, pero esta línea que ves aquí es una línea que ya está fijada por un tratado internacional. Lo que no está delimitado es la parte este. La parte oeste ya está delimitada, pero esta parte es la que no está delimitada. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente es la fachada atlántica también del Esequibo, y el Esequibo no está delimitado tampoco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dictar un decreto fijando la plataforma continental y el mar territorial para delimitar nosotros también por decreto este tipo de áreas. Pero siempre han habido enemigos, Mildred, de Venezuela que nos han intentado robar, a tal punto que esto llega a su cumbre en 1899 con una complicidad entre Inglaterra y Rusia para quitarnos esto. Y Rusia eran los jueces que se nombraron en aquel momento a instancia de los Estados Unidos. Pero hubo un hombre, Malet Prevost, que es un abogado americano, que llegó a denunciar toda la corrupción, todo el guiso y toda la sinvergüenzura que estaba detrás de ese laudo arbitral que pretendía robarle a Venezuela el Esequibo. Y hay algo que es muy importante. A lo largo de toda la historia de Venezuela, desde Simón Bolívar en la Gran Colombia hasta los últimos gobiernos de Venezuela, nadie se ha desprendido de eso. Y eso es que es importante decirlo. Nadie, y todos los presidentes lo han defendido. Hoy en día, o sea, vuelve otra vez la situación de pelea, porque en realidad es una pelea, para mí eso es una pelea, entre Guyana y Venezuela. ¿Cómo interpreta que durante el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, él mantuvo ciertamente una relación cordial con Guyana, al punto que Guyana apoyaba a Venezuela o al gobierno de Chávez en instancias internacionales cuando habían denuncias, pero hoy en día la administración de Nicolás Maduro está haciendo un frente y está incluso llamando a poblar
el Esequibo. O sea, ¿cuál es la interpretación de esto actualmente? Bueno, lo primero déjame decirte que Hugo Chávez, y eso hay que decirlo porque además estamos dentro de una causa hoy jurídica internacional, que ya vamos a hablar de eso, ante la Corte Internacional de Justicia. Hugo Chávez no reconoció jamás la soberanía de Guyana sobre el Esequibo. Él lo único que planteó era la posibilidad de hacer proyectos conjuntos. Lo que pasa es que ya conocíamos la personalidad del presidente Chávez, que era un hombre además no solamente cordial para lo que quería, sino que además era muy vivo. Entonces, pero él nunca se salió del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Fíjate que después del laudo arbitral de 1899 viene el Acuerdo de Ginebra de 1966. Ese Acuerdo de Ginebra es la propia titularidad, es decir, es lo que nos hace que Guyana reconoce que este territorio además está en disputa. Ya no es que es de ellos, no, es que está en disputa. Disputa, ya va, pero esa disputa o la vamos a arreglar a través de una comisión mixta, o la vamos a arreglar a través del secretario general de la ONU, pero siempre en buena amistad, que es lo que firma el canciller Iribarren Borges con el entonces primer ministro de Guyana, pero también con el reino, con el reino de la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ese era el momento de la independencia de Guyana. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa. En el momento de la independencia propia de Guyana, los propios guyaneses le reconocen a Venezuela que Venezuela tiene derechos aquí. Eso es una cosa increíble. Y entonces, pero resulta que es lo grave del asunto, que este territorio que ustedes ven aquí tiene una proyección marítima. Pero quiero decirte algo, en 1899, y esto es importante que todo el mundo lo sepa, estos señores, los británicos, quisieron robarnos hasta el delta del Orinoco. Es decir, que ellos no querían robarse nada más el Esequibo, ellos querían robarse hasta el delta del Orinoco. Y esa intención la acaban de volver a sacar. ¿Y la sacan cuándo? En el 2018. Entonces, cada vez que ha habido un conflicto en Venezuela y Venezuela está débil y la gente aquí se está matando unos con otros, pues ellos vienen a robar. Ahora, ¿qué nos vienen a robar? Que eso es importante. Claro, que eso es importante. Pasa la otra para que veamos. Aquí Guyana, fíjense esto que es muy importante. Guyana pasa una línea, a la que llamo la línea del robo, porque imagínense ustedes que se roba toda la proyección marítima, no solamente del Esequibo, sino la proyección marítima del delta del Orinoco. Bueno, quien dude que el delta del Orinoco es venezolano, bueno, eso sí, vaya para la escuela de noche porque esto hay que vaya a reparar la materia, pero geografía de sexto grado. Pero más atrás, yo creo que geografía está de primer grado. Sí. ¿Por qué? Porque este es el mapa de Venezuela. Y fíjense, la proyección marítima, que es el del delta Macuro, tiene todas estas cosas. Ahora, la plataforma del Tana, que yo les decía que tiene millones en gas, millones en petróleo, que somos muy ricos allí, aquí le quieren meter la mano. Es decir, nos están robando. Este señor, el señor Irfan Ali, presidente de Guyana, y esto hay que decírselo claro y abierto, tiene la misma actitud corsaria y de piratas que siempre han tenido desde Guyana para robar territorio en Venezuela. Pues que es una tradición, pareciera ser que no se les quita la herencia esa pirata que tienen Y pidiendo apoyo también a los Estados Unidos. No, bueno, pero es que peor es insólito. No, pero es que yo no puedo creer. Imagínate, tú en esto están aliados Estados Unidos y Cuba. Puedes creerlo. Estados Unidos y Cuba. Eso es una lección para la oposición venezolana que depende también de la Embajada de Venezuela en Washington. Y de la Embajada de Venezuela ahí en Bogotá, que van a rendir cuentas para allá. Bueno, déjame decirte que Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado Nichols, que está más pelado que rodilla de chivo, y el otro, que es el presidente cubano, pues ya va un momentico, y ustedes no leen historia. Pero España sí nos certificó. Nosotros tenemos certificación española de todos estos territorios, porque estos territorios eran españoles. Y por el utis possidetis juris, por nuestra constitución, cuando se da la constitución independiente de 1811, esos territorios que pertenecían a España nos pertenecen ahora a nosotros. Claro. Pero vuelvo otra vez. Este señor Irfan Ali firma con la ExxonMobil, crean, fíjense esto que ven aquí en blanco. Fíjense esto que es muy importante, porque estos están los reales del futuro de todos nosotros. Ahí están los reales para salir del hambre, para salir de la pobreza y para eso sí, esta vez sembrar el petróleo. Por eso a mí no me gusta ni el PSUV ni la MUD para que podamos administrar esto mejor. Porque no me van a decir que la MUD va a venir a administrar como administró Citgo. Por eso es otro tema. Pero verá que todo esto que está aquí,
estos bloques. Estos bloques los crea en licitación, los abre en licitación Guyana, sin autorización de Venezuela. Ojo, sobre la proyección marítima del Esequibo y sobre la proyección marítima del delta del Orinoco. Es decir, nos roban no solamente el Esequibo, sino que nos vienen a robar también nuestra propia fachada atlántica. Y además es la salida de Venezuela a la alta mar. Esto es una cosa impresionante. Eso es un robo descarado. Pero peor es que déjame decirte que lo que ha licitado Guyana es además lo legal. A él no le pertenecen sino el 15% de todo lo que ha licitado. Ahora, lo que es increíble es la actitud de empresas como ExxonMobil o como la Total que han autorizado esto. ¿Por qué ahora nos ponemos así? Bueno, porque estas empresas acaban de firmar algo que está además en litigio, pero el litigio por la propia Guyana. O sea, yo no puedo creer que haya un consultor jurídico serio en ninguna de estas empresas transnacionales, Mildred, que permita que aquí se firmen licitaciones, es decir, para hablarles en criollo. Estos son unos concursos que abrió Guyana. Abrió el concurso a ver quién quería administrar las reservas petroleras y de gas que hay en las fachadas atlánticas venezolanas. Pero tú sos un bravo. O sea, ellos sacaron así, como sacaron al mini anuncio, sacaron en tucasa.com, comenzaron ellos a alquilar una casa que no es de ellos. Eso no debería estar en stand-by, o sea, que ni siquiera Guyana lo puede tocar. Nada debería ser. Si Guyana es coherente, debería estar en la primera, porque quienes llevaron el asunto a la Corte Internacional de Justicia, pues esa es otra etapa. Ahora, Guyana lleva ante la Corte Internacional de Justicia y nos demanda, violentando el propio Acuerdo de Ginebra, pero se va a la Corte Internacional de Justicia. Pero si tú metes en un tribunal para demandar tu posesión en un territorio, quiere decir que tu posesión es precaria, es decir, tu posesión no es legítima, tu posesión no es la correcta. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿cómo es eso que unos bienes en litigio los pueden disponer? No. Entonces, eso no cabe en la mente. Entonces, por eso esto es muy turbio. ¿La justicia está manipulada entonces? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque esto se trata de millones de dólares. Y claro, nosotros los venezolanos tenemos mucha experiencia en compra de jueces. Los tiempos jurídicos de la situación del Esequibo, Venezuela, Guyana, ¿cómo están? Bueno, fíjate, el tema de la Corte Internacional de Justicia y el juicio en la Corte Internacional de Justicia es sumamente importante. Para abril del 24 está previsto la contestación de Venezuela. Y eso es muy importante, porque además de esa contestación, donde tenemos una serie de argumentos increíbles, hay unas bases jurídicas e históricas con documentos certificados que van hasta de la comisión presidencial que nombra el presidente Cleveland de los Estados Unidos, que nos da también derechos a nosotros. Es decir, hay una tradición histórica de la propiedad que tiene que ser presentada, por supuesto, en abril del 2024. Pero también hay algo muy importante, que es el presidente de Guyana, el actual presidente, el anterior presidente y la ExxonMobil, quienes hayan contratado ahí, están sujetos a acciones penales de Venezuela. Y tienen que iniciarse también juicios penales porque es un delito usurpar y ocupar bienes ilegalmente que son de Venezuela y explotar bienes que son de Venezuela. Es decir, que aquí pueden haber, ahora que viene una cadena también de reclamaciones y de juicios internacionales contra estas acciones de Guyana, que no solamente se van a debatir en la Corte Internacional de Justicia, sino que yo creo que tienen que iniciarse acciones penales y nosotros desde el lápiz vamos a ejercer acciones penales ante Fiscalía Venezolana contra el presidente de Guyana por este tipo de documentos que están pasando. ¿Para cuándo tienen pensado hacer eso? Lo más pronto posible. Estamos haciendo todos los estudios jurídicos para hacerlo. Ahora bien, Nicolás Maduro también propone diálogo con el presidente de Guyana. ¿Por qué no hacerlo a la par, de presidente a presidente, y enviar o proponer que vaya Delcy Rodríguez, la vicepresidenta? Mira, ¿No debería ser cabeza a cabeza, jefe de Estado, jefe de Estado? Mira, yo haría 3 cosas fundamentales. La primera, llamaría a Miraflores a todos los sectores de la vida nacional. Yo creo que esto es un tema en el que tenemos que ser uno solo. Claro. Y aquí veamos entonces de qué estamos hechos
realmente si somos nacionalistas, no. Hay que se han manifestado y dicen, hay que defender. Es que hay que defender esto más allá, esto no es un problema del chavismo, la oposición, política, que si esto es una cosa, que si la primaria, la secundaria, no, hombre, eso es todo mediocre. Esto es el país, esto es un asunto de Estado. Separen lo que es gobierno y política, que no es un tema de soberanía. Entonces, el gobierno y la oposición y nosotros los independientes tenemos que estar unidos frente a este tema porque nos roban el futuro de nuestros hijos. Y es un enemigo externo. Entonces eso tiene que ir a Miraflores, esa es la primera. La segunda, tenemos que decretar ya un decreto presidencial que haga que salga de una vez el límite, porque fíjate, con Trinidad y Tobago el presidente Carlos Andrés Pérez firma el tratado en 1990 de delimitación de áreas marinas y submarinas. Eso es muy importante, porque ahí están, de este lado, fíjense aquí, es que está la plataforma del Tana, es decir, claro, está muy cerca de Trinidad y Tobago y ese límite. Pero ese límite ya está firmado en tratado. Ahora, lo que no tenemos delimitado es esta área. Okay. Pero necesitamos cuanto antes delimitar ya, aunque sea la plataforma continental del Delta del Orinoco. Yo sería más atrevido en este momento y yo firmaría por decreto también la plataforma continental hasta del propio Esequibo. Y yo lo haría sin duda alguna, si soy yo presidente de la República. Es una actitud guerrerista, no, porque yo no estoy mandando ningún tanque de guerra. Yo lo que estoy mandando es instrumentos jurídicos. Venezuela, lo que se ejerce, o tú ejerces lo que tienes, punto, pero ejércelo. Porque el que no usa lo que tiene, pues se queda. Entonces, bueno, y el que no lo cuida. Y tercero, que es muy importante, yo he dicho que tenemos que establecer aquí, que está la isla de Coro Coro, una base militar y científica. Entonces, para resumirte, 3 hechos fundamentales, si yo en este momento fuese el jefe del Estado. 1, convoco a todos los sectores de la vida nacional. Yo no quiero que decir nada más a los partidos políticos. Claro. Es a la iglesia, es a Fede Cámara, es a todos los actores, a las asociaciones, a todo el mundo, a que firmemos un gran documento de respaldo nacional. Eso es lo primero. Lo segundo, y eso haría valer tu condición de jefe del Estado, porque en algún momento aquí tiene que haber jefe de Estado. Claro. Es jefe de Estado. Segundo, ¿qué haría yo? Inmediatamente fijo los límites de la plataforma continental. Eso es muy importante por decreto, pero es que eso lo puedes hacer yo, eso lo puedo hacer yo como presidente de la República. Y lo tercero, que no lo ha hecho ningún gobierno. Y lo tercero, que es lo de la base militar y científica en la isla de Coro Coro, que recientemente el ministro Padrino López ha puesto un faro en la isla de Coro Coro. Está muy bien el faro, pero con faro no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Vamos a establecer una base militar y científica. Yo no solamente hablaría con la Armada venezolana, convocaría al alto mando militar, que ya yo lo hubiese convocado inmediatamente para esto, sino que además a los rectores de las universidades más importantes del país y que manejen los temas de biología. Ya yo hubiese hablado ya con el rector de la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo. Ya, pero es que ya que lo hubiese invitado a Miraflores. Para que el país se reencuentre y se una fuera de las ideologías políticas para defender el Esequibo. ¿Cree que este es el momento o que esto va a ser, como muchos dicen, esto es una cortina de humo, porque estamos en un contexto país preelectoral, hay primarias, hay una situación? Diosdado Cabello dice que la oposición, que entonces quiere entregarle el Esequibo a las grandes potencias mundiales, todo se mezcla y hay quienes dicen, bueno, eso es una cortina de humo, pero hay otros que, Mildred, por eso es necesario que surja en Venezuela la pluralidad. Es decir, que estamos los independientes, que somos los que no nos importa lo que piense la MUD ni el PSUV, sino que pensamos en Venezuela. Es decir, nosotros estamos llamándolos a todos, precisamente porque es un gran momento para la unidad nacional. Es decir, vamos a unificarnos por el futuro de nuestros hijos, por los tesoros que tenemos, por ese dinero, porque lo que está ahí explotando, lo que debemos dar es condiciones también para que esas transnacionales, en vez de estar buscando a una nación fallida como Guyana, estén buscando a un país serio, con una cultura seria, con un Estado serio como el venezolano, para que hagan negocios con nosotros, porque nosotros necesitamos que hagan negocios con nosotros, para poder explotar eso. Nosotros no lo puede explotar PDVSA solamente. Ese punto yo se lo entiendo, su bandera es la educación. Y esto es lo que estamos haciendo. Claro. Mira, cuando yo le traduzco a los venezolanos, decir la educación, claro, es que el papel de ser el jefe del Estado es ser el primer maestro de la nación. Porque desde hace rato el presidente de la República ha debido salir explicándole al país. Por eso se lo digo. Entiendo sus tiempos, su participación, pero en este momento hay una administración que la tiene Nicolás Maduro. Entonces, ¿es ahora o usted cree que Venezuela tiene que ir a sus procesos electorales y esto va a seguir como en una discusión? Vamos a ver, mira, vamos a esto no, esto hay que ponerlo entre la oposición y el gobierno. No, esto hay que ponerle un stop ya. A eso me refiero. Claro, de inmediato. 1,
tú tienes que decirle, primero, esto no puede verse como una cortina de humo. ¿Pero qué cortina de humo? Acaba de hablar el presidente de Guyana ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Yo no me imagino al presidente de Guyana tratando de hablar con el señor Amoroso para que hagan una cosa con las primarias. De verdad que eso no lo entiendo. Segundo, el señor Almagro habló. Y habló también el subsecretario de Estado norteamericano. Esto no es juego, esto es una cosa sumamente seria. Ahora, independientemente de quién gobierne a Venezuela, esto es Venezuela. Y por eso mi exigencia como opositor independiente es exigiéndole al presidente de la República en funciones que él quiere que lo reconozcan. Bueno, aquí está, reconocido. Vamos, pues. Pero es que eso es para ejercer, el cargo hay que ejercerlo. Claro. El cargo es para ser jefe de Estado, tú tienes que convocar a la gente. Entonces es un momento para que los venezolanos nos unamos, porque en otros momentos de la historia también nos hemos unido. Mira, en 1899, la respuesta luego del gobierno del presidente Castro y de los cancilleres que se dieron, indistintamente de los gobiernos, aquí ha habido una sola política para la defensa del Esequibo, y eso es muy importante resaltarla, y es el momento en que indistintamente del partido político que usted pertenezca, usted tiene que salir a defender a Venezuela, a menos que usted obedezca a otro tipo de intereses. Pero nosotros no podemos ser tartamudos frente al CARICOM, ni podemos ser tartamudos frente a Cuba, ni podemos ser tartamudos frente a los americanos y a los Estados Unidos, y tampoco podemos ser tartamudos frente a Guyana, que es una aberración. Para finalizar, mensaje a los venezolanos: ¿qué debe hacer el ciudadano de a pie? Independientemente si la administración de Maduro convoca o no, si hay acciones o no por parte de la oposición, por parte de los independientes, el venezolano de a pie que respeta, quiere y defiende el Esequibo. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es pasar esta información. Que ojalá que este programa se haga viral entre la gente, que lo compartan. ¿Por qué? Porque nadie defiende lo que no sabe. Entonces tú tienes que ir en campaña. Los venezolanos tenemos que salir en campaña nosotros mismos, por nuestros vecinos, por nuestra gente, y decir, miren, aquí está esto, es el mapa, es la proyección marítima, miren, en ese mar que está frente al delta del Orinoco, es riquísimo, ahí hay gas, hay petróleo liviano, eso lo necesita Europa. Con la guerra en Ucrania, tú no te imaginas cómo los europeos están vueltos locos buscando gas. Entonces, este es el momento en que los venezolanos deberíamos poner además también condiciones, que hagamos un gran pacto de Estado donde le demos condiciones a esos capitales extranjeros para que esas compañías petroleras vengan pero con PDVSA, con nosotros. Bueno, Nicolás Maduro se enfoca en las sanciones. Yo creo claro, que bueno, pero es que es una gran oportunidad. En Guyana, que en el Esequibo. No, pues que tiene que preocuparse igual. Tiene que preocuparse igual por una cosa y por la otra. Que hay que levantar sanciones, por supuesto hay que levantar las sanciones. Pero, ¿porque eso sacó a Maduro? No sacó a Maduro. Entonces, hay una gente que cree, porque hicieron de las sanciones un negocio. Claro. Y aquí hay una gente adentro y afuera que hicieron de las sanciones un negocio, un guiso. Por eso es que se mantiene la administración de Nicolás Maduro. Bueno, pero es que se va a mantener hasta el 2024, que es cuando se acaba su periodo constitucional, y vayan elecciones. Porque a esas compañías nosotros no las podemos llamar si aquí lo que hay es una cosa donde uno se prorrogó el mandato o el otro le vino a caer a trancazos al otro, porque no vamos a salir de esto nunca. Entonces, ¿qué es lo que pase? Yo lo que quiero es que el señor se quite su banda, así como Caldera se la entregó a Chávez, Maduro me la tiene que entregar. Punto. Bueno, pero es que punto. Pero es que es que eso tiene que ser así, porque la Constitución así lo establece y porque nosotros lo vamos a defender con seriedad, con responsabilidad, esperando que haya un proceso para que la próxima vez, y esto es muy importante, para que el próximo periodo constitucional arranque en paz, pero no en paz sumisa, no en paz de títere, no en paz de estar de rodillas, no. Es en una paz real, donde la gente se sienta cómoda, es una paz con libertad, es una paz con confianza, que es la que necesitan estas compañías para venir a Venezuela y no solamente rescatar el lago de Maracaibo, sino podamos trabajar en nuestra plataforma del Tana y hacer uso. Mi llamado también a la Armada venezolana, Mildred. La Armada venezolana tiene que estar patrullando ahí, porque el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda. Y si estamos en riesgo, Venezuela está en riesgo de ser invadida, en riesgo de ser partida, en riesgo de ser invadida y en ser robada. Y eso es lo único que nos falta. Ocurra. Antonio, no lo vamos a dejar. Muchísimas gracias por explicarnos didácticamente lo que significa el Esequibo, nuestra soberanía nacional. Para mí es muy importante, como siempre le digo a mi audiencia, este es un espacio donde todos son bienvenidos, porque soy periodista, soy su voz
y es importante conocer los contextos en los que nos encontramos, y este es uno muy importante, más allá del momento electoral en el que estamos o los problemas políticos o la crisis económica y social que tenemos años en eso, sí, pero esto es un momento importante que tenemos que prestar un poco atención, y por supuesto les pido la mayor colaboración para que este mensaje llegue a muchos más venezolanos y logremos tener una unidad para defender nuestra soberanía, que es lo importante. Eso es lo más importante en este momento. Gracias a ti por acompañarnos. Gracias, Mildred. Y gracias a toda mi audiencia también por cada domingo ver este programa Sin Censura, cara a cara. Recuerden que para más información pueden visitar también www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, hasta la próxima.